Tema 3.3. Créele a Dios. 1. Base bíblica. Gálatas 3.6. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15 del 1 al 6. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 2. Objetivo: llevar al creyente a una convicción de que Dios existe y recompensa a los que creen en su palabra. 3. Introducción. La fe en Dios es sin duda la primera premisa planteada por la palabra de Dios a quienes quieren entablar una relación cercana con Él. Porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Hebreos 11:6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Este versículo hace énfasis en la necesidad de creer en Dios, que no es igual a creer a Dios. Creer en Dios es creer en su existencia, en sus atributos, es reconocer que es creador único de todo cuanto existe, sea visible o invisible. Es creer que su dominio se extiende en los cielos y en la tierra. Pero creerle a Dios implica una confianza extrema en el ser divino. La fe que cree a Dios es una fe que se levanta por sobre lo adverso, porque no se afirma en lo que el hombre es, sino en lo que Dios ha dicho. Es una fe que confía plenamente en Dios y se olvida de la impotencia del hombre. Creer a Dios no es solo aceptar la existencia de Dios, sino aceptar su veracidad. Romanos 3:4. De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Para que una persona conozca el grado de ofensa hacia la dignidad de Dios, es más ofensivo hacerle mentiroso, no creyendo lo que dice, que ignorar su existencia. 4. Desarrollo. A través de toda la Biblia tenemos promesas de Dios para todas las situaciones específicas de nuestra vida. De hecho, aunque no contamos con una estadística real de las promesas de Dios, pues unos ubican la suma en 3.565, otros en 8.000 y otros más en 30.000. Pedro nos habla de ellas como preciosas y grandísimas. Ahora, una promesa divina es algo que Dios ha prometido hacer. Es claro que, debido a la infidelidad humana para cumplir aquello con lo que se compromete, no es difícil creer que Dios realmente cumplirá lo que ha dicho que hará. Pero, precisamente, eso es lo que quiere decir creerle a Dios. 1. Características de las promesas de Dios. A. Son firmes. Su cumplimiento es puntual, tanto en forma como de fondo. Primer libro de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado.
B. Las promesas de Dios están garantizadas por la omnipotencia de Dios. A diferencia del ser humano, Dios tiene el control de todas las cosas. Así que Dios no depende de las circunstancias. Él está por encima de las circunstancias. Romanos 4:21. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. C. Las promesas de Dios tienen como fundamento a Jesucristo, su Hijo. 2 Corintios 1:20. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Por nuestra condición difícilmente podríamos accesar a las promesas de Dios, pero en Jesucristo recibimos el derecho legal de reclamarlas como nuestras. El versículo usa dos palabras que significan lo mismo, amén y sí. Números 5:22. D. Son de largo alcance. Las promesas de Dios trascienden el tiempo y el espacio. Segunda carta de Pedro 1 del 4 al 7. Además nos ha dado todas las cosas preciosas y grandísimas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Pedro les llama preciosas y grandísimas porque son únicas, no fueron hechas a la ligera, irresponsablemente. Dios jamás se comprometería a hacer algo que no estuviera a su alcance. Su coronación es la vida eterna. Podemos leer varias escrituras en las que Dios promete la vida eterna a los que deciden creer en Jesucristo, reconociéndole y recibiéndole como Salvador de su vida. Primera carta de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 2. Todas las promesas de Dios están ligadas a una condición. Por ejemplo, en Juan 15:7, Jesús dijo, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieran en vosotros. Para activar las promesas de Dios en nuestra vida, es necesario observar la condición a la que está ligada. Consideremos a continuación algunas promesas de Dios y sus condiciones. Promesas de abundancia. Condición, obediencia a la palabra. Levítico 26 del 1 al 5. No se fabriquen ninguna clase de ídolos, ni los adoren, pues yo soy Dios. Muestren respeto por mi santuario y descansen en día sábado. Yo soy el Dios de Israel. Obedezcan fielmente mis leyes. Y yo les enviaré lluvia a tiempo, para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Deuteronomio 30, 8 al 9. Pero ustedes deberán arrepentirse y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Si lo hacen, Dios volverá a estar contento con ustedes y hará que les vaya bien en todo. Tendrán muchos hijos y muchas hijas, y mucho ganado, y abundantes cosechas.
Dios volverá a bendecirlos como antes lo hacía con sus antepasados. Isaías 30, 15 al 23. Por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel: vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Entonces, cuando siembren sus campos, Dios les enviará lluvia, así la tierra producirá trigo en abundancia. Ese día su ganado tendrá mucho lugar donde pastar. Promesas de perdón. Condición: perdonar. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Condición: confesar. Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Condición: dejar el pecado. Isaías 55:7. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Promesas de sabiduría. Condición: agradar a Dios. Eclesiastés 2:26. Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimientos, y lo hace estar alegre. En cambio, al que desobedece, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo todo a quien Él quiere. Condición: pedir en fe. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Conclusión: en la palabra podemos encontrar promesas para los afligidos, los humildes, los generosos, los que están arrepentidos. Es importante que podamos conocer las promesas de Dios para poder aferrarnos de ellas en los momentos difíciles. Nuestro desafío hoy es creerle a Dios y trabajar en nuestra vida para que Él pueda cumplir en nosotros todas sus promesas.